Vamos a sumar a Juan Manuel López, diputado nacional por Coalición Cívica. Hola Juan Manuel, un placer tenerte acá. ¿Tiene sentido, más allá de la narrativa, relato, la figura de proscripción en el caso de que la Corte valide el doble fallo de la causa vialidad? Para nada, de ninguna manera. La proscripción es no permitirle a un partido político participar de la contienda electoral. Acá hay una persona que fue denunciada hace 17 años, en octubre del 2008, que atravesó un proceso judicial que demoró muchísimo en iniciarse. Los jueces y el fiscal de aquella época tenían que hacer malabares para que no se cierre la causa, no colaboraba el Estado, y finalmente se revisó por la Cámara, después fue a juicio oral, después lo revisó casación, hubieron otros planteos y ahora lo revisó la Corte a cada uno de esos planteos y ahora está en la etapa final por queja ante la Corte Suprema. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner tuvo todas las garantías constitucionales para defenderse, tuvo un juicio oral y público largo, lleno de testigos, lleno de pruebas, y finalmente en algún momento la historia se termina y después de 18 años, insisto, 17 años, nada, va a haber una sentencia firme. Tuvo un montón de ventajas, 17 años de ventaja. ¿Y crees que, obviamente, dentro del peronismo esto lo saben, lo que vos estás contando, lo saben, y aún así instalan o están empezando a instalar la figura de la proscripción? Así es, en el año 2023, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa le iniciaron un juicio político a la Corte Suprema. Me tocó a mí, en ese momento, como vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, garantizar la independencia del Poder Judicial de esa Corte, porque intentaban desde ese juicio político instalar que en la Argentina hay un Poder Judicial corrupto, amañado a ciertos sectores del poder político y a los medios de comunicación. A esto Cristina le llama lawfare, guerra judicial, y dice que es víctima de eso, de un poder judicial que no es independiente, y trató de llevarse puesta a la Corte Suprema, que es el organismo judicial, si se quiere, más independiente de todos los partidos políticos, de todos los sectores. De hecho, no sabemos cuándo, se especula que puede ser mañana, pero nadie sabe bien de verdad ni qué va a pasar, ni cómo, ni cuándo. Y ella intenta contar este relato, seguramente va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero, insisto, tuvo todas las posibilidades, las que no tiene ningún ladrón común, de defenderse. Es cierto que no es la única delincuente de la Argentina. Ojalá hubiera más políticos con procesos judiciales avanzados. Pero bueno, nada de eso, de lo que ella va a esgrimir de acá en adelante hay. Ya no hay más instancias y les diría algo más. Cristina Kirchner fue vicepresidenta de la Nación hasta hace un año y pico, ¿no? Ella asumió ese lugar, se alió o se arregló, se perdonó con Alberto Fernández y con Sergio Massa, que eran sus enemigos. Yo me acuerdo a lo largo de los años cómo iban a los programas de televisión a hablar mal de Cristina, sobre todo Alberto Fernández, a hablar de su corrupción, con un solo objetivo, que era desarticular al Poder Judicial. Presentó un proyecto de ley que se llamaba de reforma judicial, allá por el 2020, en plena pandemia, ni siquiera pudo. Otro proyecto de ley para ampliar la Corte de 5 a 25 miembros, que tuvo una media sanción y que quedó en 15 miembros. Otro proyecto de ley para desarticular el Ministerio Público, que es el órgano de la Constitución que ordena a los fiscales, que son los que acusan. O sea, todo su trabajo hizo que las querellas, que son los impulsos por parte de distintos organismos del Estado Nacional, se desarticulen, que no existan más. Todo su mandato como vicepresidenta de la Nación, y le promovió un juicio político a la Corte, fue para esgrimir esta teoría del lawfare, fue para garantizar su impunidad. Y no pudo porque en el 21 Juntos por el Cambio ganó las elecciones, porque muchos de nosotros trabajamos para consolidar la independencia del Poder Judicial, que no es el mejor del mundo, que tiene un montón de defectos, pero que en su caso, incluso los defectos del Poder Judicial la beneficiaron porque le dio mucho tiempo de libertad, de impunidad, y yo entiendo el dolor que pueden tener un montón de seguidores de Cristina Kirchner. Pero van a tener que encontrar otro candidato que la suplante y que los represente en las elecciones. Sus valores, con los que no coincidimos muchos de nosotros, pueden ser representados por otra persona si ella finalmente tiene una condena firme y termina con una prisión domiciliaria por los próximos 6 años. Sí, no, te iba a preguntar justamente por eso, porque una de las cosas que están diciendo también desde el sector que la respalda es justamente eso, que representa todavía un 30% de la población. Bueno, pero hay otros candidatos que han representado eso mismo en otras elecciones. Nosotros en el 2021 fuimos a elecciones contra Victoria Tolosa Paz. Digo, por
no quiero poner un nombre propio, pero se me ocurre, y sacó más de un 30% de los votos porque representaba esa fuerza política. Y años después los representó otros y se especulaba con que Cristina iba a ser, o lo dijo, mejor dicho, no se especulaba, candidata a diputada provincial. Seguramente tenía un candidato para la lista nacional. Es decir, otras personas pueden representar a esa fuerza política. Entiendo la incomodidad de ellos, entiendo que van a esgrimir todos los argumentos que tengan a mano, ¿se habló pero mucho en el todo Congreso? esto que se haga va a ser conforme a derecho. Y no le digo que la Corte tenga que fallar mañana o la semana que viene la Corte. Va a fallar cuando lo considere. Nosotros pero respetamos a la Corte, pero el proceso fue impecable. El fallo de la Corte, más allá de la sustancia, también en su tiempo puede influir en la dinámica de inscripción de candidatura, 19 de julio. Hay cierto condicionamiento por las fechas. Sin duda, y hubiese sido mucho mejor que la Corte hubiese podido fallar el año pasado, pero la verdad que no tenía el expediente. Claro. Y algunos especulan con que pueda fallar, no sé, el año que viene. En el caso de Menem se tomó años la Corte para dejar la sentencia firme y Menem murió en una banca en el Senado de la Nación sin haber sido detenido, salvo un interregno muy cortito en el año 2000. Yo no sé, la Corte, ¿cuándo tiene que fallar la Corte? Lo que digo es, si desea fallar en los próximos días, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. ¿Puede haber ruido, perdóname, en la calle, sindicatos, oposición, si va presa Cristina? ¿Imagina un escenario así o no? No me ¿O su atrevo a poder de imaginar fuego? escenarios. Me da la sensación que solamente va a ser el cierre de una etapa. Esta movilización que veíamos recién en la calle Mateo, ahí frente al PJ, no es una movilización masiva que uno se hubiese imaginado hace 8 años. Juan Manuel, quédate con nosotros. ¿Existe una posibilidad de, perdón por el neologismo, lulización con lo que fue la intervención del propio STF, que desacreditó la tarea de Sergio Moro y dijo que había sido parcial en la investigación contra Lula, expediente del triplex en Guarujá? Me parece que es muy distinto el caso de Lula. Acá, cuando Elisa Carrió en el 2008 denunció una asociación ilícita, Cristina fue condenada por administración fraudulenta, pero Lilita denunció una asociación ilícita que era un grupo de personas dedicados a cometer delitos, que se habían agrupado para cometer Esto es en delitos desde el 2008. Estado Nacional, 2008. Con Cristina Fernández siendo presidenta. Exactamente. La causa vialidad, Primer que mandate. es un pedazo Claro. de la denuncia de Carrió, es uno de los métodos o una de las maniobras que tenían para cometer delitos, que era hacer obra pública, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, subejecutar, mejor dicho, redeterminar los precios todo el tiempo y no terminar la obra, y hacerla siempre con el mismo contratista, Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, un socio del expresidente de la Nación, un testaferro, mejor dicho, del expresidente de la Nación, que no está condenado porque murió en el año 2010. Claro. Pero la verdad que el primer jefe y el organizador de esta asociación ilícita era él. Después había otro tipo de delitos, los que hacían con las licencias de juego, los que hacían con las áreas petroleras de Chubut, los que hacían con el fideicomiso a Venezuela. No tiene nada que ver con el departamento que Lula no pudo explicar que tenía, que no digo que esté bien, digo, Claro. son delitos menores al lado de esta organización criminal que cometió delitos desde el poder público desde el año 2003, cuando la empresa, por ejemplo, Austral Construcciones, que se dedicaba a hacer la obra pública de Santa Cruz, que no terminaba y que tenía sobreprecios y que además después le alquilaba los hoteles a la familia Kirchner para hacer parte del retorno en blanco, entre comillas, que volvía al patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, fue creada esa empresa unos días antes de que el expresidente Kirchner asumiera la presidencia de la Nación. Es decir, acá se organizó un grupo de gente, entre los que estaba Julio De Vido, el ministro de Planificación, que no está en la condena, lamentablemente. Por eso nosotros creemos que hubiese sido mucho mejor una condena por asociación ilícita, y hay que ver si la Corte tal vez también hasta toma esa decisión, no lo sabemos, pero está condenado por otras causas, porque... Pero si la Corte toma ese pedido del fiscal, los tiempos son otros, no sería tan automático como el... No sería tan 280. automático, Casación debería dictar otra sentencia. Hablo de yo lo creo que que lo llegaría sería a el impacto tiempo. al proceso electoral. Sí, de pensando en Cristina el Fernández. proceso electoral. Las inscripciones de candidatura tampoco es que son la semana que viene, son... No, el 19 de julio. 19 de julio, exactamente, para la provincial. Si la justicia quisiera actuar rápidamente, también lo podría hacer. Y en última instancia, pensemos el peor escenario, que la Corte no llegue a fallar,
son los últimos 4 años de Cristina como candidata y en libertad, una libertad bastante condicionada. Ojalá la Corte falle a tiempo, porque ya el proceso ha sido demasiado largo, pero digo, incluso en el peor escenario, yo creo que los argentinos nunca nos imaginamos, hace 15 años, hace 17 años, o incluso hace menos tiempo, en el 2019, cuando volvió al poder, que Cristina iba a tener una condena firme y que además tiene varios procesos judiciales pendientes que van a empezar en los próximos meses. Y más allá del peso de los hechos y de los tiempos de aquella denuncia inicial de Carrió en 2008, ¿por qué crees que ahora hay algo que tenga que ver con lo cultural, con el cambio político, teniendo en cuenta además esa conexión jurídico-política que en la Argentina existe? No, me parece que después de la denuncia de Carrió en el 2015, cuando gana Cambiemos, los jueces se sintieron liberados de las presiones que efectivamente había. Después, Vialidad estaba a cargo de una persona honesta que empezó a dar las pruebas, que era Javier Iguazuel, que antes Vialidad no aportaba las pruebas a la causa. Y los jueces empezaron a acelerar la instrucción, que venía parada desde hacía 4 años. Y el juicio oral empezó, esto es bastante, digamos, contraintuitivo. Empezó cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández. Yo me acuerdo perfecto cuando a Cristina Kirchner los jueces le preguntan, va a contestar preguntas, doctora, y ella dice, preguntas tienen que contestar ustedes. Los amenaza me acuerdo. En vivo y en directo. El famoso condenada. Exactamente. Y el juicio terminó, el juicio oral, durante su propio gobierno. Esto para la Argentina ha sido muy saludable. Digo, con todo lo que Cristina quería hacer, siendo vicepresidenta, insisto, reforma judicial, ampliación de la Corte, juicio político a la Corte, una vicepresidenta en ejercicio que había sido 8 años presidenta era condenada durante ese mismo mandato. Esto habla de que todavía la Argentina tiene anticuerpos republicanos para que tengamos justicia. No en los plazos que quisiéramos, pero tener justicia. ¿Puede haber decomiso de activos de Cristina, de bienes y demás después de una condena? Sí, claro, ya ahí no hay más excusas. ¿Y por dónde podría ir el decomiso de activos? Bueno, ya hay varias cosas que están embargadas, algunas volvieron a su poder, es lo poco que ella logró en ese mandato de vicepresidenta, pero los hoteles, Austral Construcciones creo que está completamente desarmada, las estancias de Lázaro Báez no sé en qué estado están, pero digo, hay mucho patrimonio, patrimonio fuera del país. Pensiones y todo eso, ¿qué pasa? La Argentina fortuna, ¿no? Sí, la Argentina no tiene una legislación respecto de las pensiones. Hay proyectos para que los condenados no las cobren. Igual hoy ya no la está cobrando. Yo creo que por el demérito y por la deshonra de tener una condena en esta situación no deberían cobrar ningún tipo de exfuncionario una jubilación de privilegio. Pero con eso no alcanza. Acá hay que ir por el dinero grande. Hay que ir incluso el dinero que nosotros vimos, aportamos prueba. Me acuerdo de Mariana Zubik en el año 2013, con Lilita llevando las fotos de los bolsos de Lázaro Báez a Jorge Lanata, que con mucho coraje transmitía todos esos programas. Esa plata en algún lado está, se pesaban los bolsos, eso ocurrió. Esos bolsos en algún momento se enterraron, otros dicen que se fueron para Chile, hubo plata fuera del país. Hay muchos... ¿Está probado, documentado? Está documentado, no se encontró, hubo momentos donde la justicia se hizo más la distraída, hubo momentos donde fue más para adelante. Ojalá los argentinos... Ya cuando hay un monto Marijuán tenía que ver con eso, con esa búsqueda. ¿Del fiscal Marijuán? Sí, no lo encontró. No. Hay un monto de la fortuna de Cristina. Nosotros le decíamos dónde podía estar. Pero no, ahí no estaba. Quédate un segundo, Juan Manuel. Juan Manuel, ¿crees que después de las últimas decisiones administrativas de la Corte, el fallo se va a difundir en esta semana, no sé si mañana o el otro martes, día de acordada? La verdad no lo sé, me parece que sí, están dadas las condiciones. Hay que ver, la Corte tiene 2 o 3 caminos alternativos para tomar. Pero me parece que más temprano que tarde va a haber una sentencia firme en el sentido que sea. Probablemente sea en este sentido de confirmar lo que ya Casación confirmó, lo que Casación, para que entienda la audiencia, es el último tribunal penal que existe en la Argentina. No es común en otras áreas del derecho, en otros fueros, tener un tribunal de casación. O sea, es como si fuese una precorte. Ya dijo muchas veces que estaba todo confirmado y cuando Cristina fue a decirle a ese tribunal, quiero recurrir a la Corte, le dijo, no, usted no puede, usted ya está, la sentencia está, digamos, casi confirmada. Pero ella fue a la Corte en queja, que es un recurso muy poco común, sobre todo en esta materia, y me parece que
que está todo dado. Por eso algunos especulan con que la Corte casi ni trate el caso. Porque si esto no fuera Cristina Fernández de Kirchner, hace rato que le hubiesen desechado el expediente. Juan Manuel, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias.